Tashi Delek y bienvenidos a Tíbet esta semana. Este es Raimundo Saldívar con otra edición de las noticias semanales sobre el Tíbet, su santidad el Dalai Lama y la administración central tibetana. Veamos los titulares. El mundo celebra el cumpleaños 86 de su santidad el Dalai Lama. Su santidad el Dalai Lama y la administración central tibetana lamentan la muerte del exministro en jefe de Himachal Pradesh. Su santidad el Dalai Lama reafirma la promoción continua de la compasión. El Kashag nombra al secretario político y portavoz de la Administración Central Tibetana. Miembros del Parlamento alemán envían saludos de felicitación al Sikh. El Instituto Tibetano de Medicina felicita al Sikh Penpa Tsering. La Oficina del Tíbet en Ginebra publica un informe sobre las atrocidades del Partido Comunista Chino en el Tíbet. La Oficina del Tíbet Washington D.C. organiza un panel de discusión sobre las políticas destructivas de China en el Tíbet. La Oficina del Tíbet en Londres discute las contribuciones de su santidad el Dalai Lama a la protección del medio ambiente. El senador irlandés Malcolm Byrne condena el continuo abuso de los derechos humanos en el Tíbet. El martes de esta semana, personas de todo el mundo celebraron el cumpleaños 86 de su santidad el 14º Dalai Lama. En la auspiciosa ocasión, la Administración Central Tibetana celebró una ceremonia oficial con actuaciones culturales y canciones dedicadas a su santidad. Durante la ceremonia, se presentó un videomensaje de su santidad para la ocasión. I really appreciate the Indian sort of concept, secular, without religion, but keep honest, karuna and ahimsa. So, dear my friend, on my birthday, this is my gift. So please keep in your mind. Ese día, los dirigentes de las tradiciones religiosas tibetanas enviaron sus saludos a su santidad el Dalai Lama. El Sikhion, en su declaración del Kashag, pidió a China que reconozca a su santidad el Dalai Lama como la clave para resolver el conflicto chino-tibetano e invita a su santidad al Tíbet y a China en peregrinaje sin ninguna condición previa. His Holiness the Dalai Lama is one of the foremost guides of our time and is one of the few individuals who can reorient Sino-Tibetan history towards a positive direction. The Chinese government should therefore recognize that His Holiness the Dalai Lama is the key to resolving the Sino-Tibetan conflict. It should utilize the opportunity offered by the mutually beneficial middle way approach to foster a harmonious environment where Tibetans and Chinese can coexist amicably. Líderes mundiales, incluido el primer ministro Narendra Modi, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos Nancy Pelosi, el secretario de Estado de Estados Unidos Antony Blinken, la presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen, el príncipe Mangosuthu Buthelezi de Sudáfrica, entre muchos otros, extendieron sus felicitaciones de cumpleaños a su santidad. Las comunidades tibetanas y los patriotas del Tíbet en diferentes partes del mundo, incluidos Japón, Bélgica, Mongolia, Francia, Lituania, Canberra, Washington D.C., Taiwán, Londres e India, celebraron el día. Su santidad el Dalai Lama expresó su más sincera gratitud a todos aquellos que le saludaron en su cumpleaños 86 y reafirmó su decisión de vivir hasta los 110 años. And more people sincerely express that way, that gives me determination, inner strength. I must live long, as much as life possible. So according to some my the dreams and some sort of predictions, my life 110, and some say 113. So you see, more people, genuinely sort of express friendly and respect and expectation. So I determined I must live at least 110 years. Su santidad el Dalai Lama y la Administración Central Tibetana expresaron su tristeza por el fallecimiento del exministro principal de Himachal Pradesh, Sri Birbhadra Singh,
La Administración Central Tibetana celebró un servicio de oración el jueves de esta semana y cerró sus oficinas por el resto del día como muestra de respeto. Sri Birbhadra Singh falleció este jueves en Shimla a la edad de 87 años. El miércoles de esta semana, en una charla sobre la compasión y la atención médica de la Fundación Dr. Reddy, Su Santidad habló sobre su dedicación en promover la compasión y la no violencia en un contexto secular basado en la razón. Cuando se le preguntó sobre cómo se puede practicar la empatía y la compasión en un momento en el que el tratamiento médico se ha aliado con los negocios, Su Santidad respondió que toda actividad humana debe estar impregnada de afecto. Doctor as a sort of profession, then their work itself is something helping other people, some very relevant with genuine sort of sense of concern of the patient's, or say, being. The doctor's profession is something very, very sort of also a close connection with sincere, compassionate motivation. El viernes de la semana pasada, con motivo de la 21ª Convención Bienal Jaina, Su Santidad el Dalai Lama aplaudió la forma de vida no violenta propagada por la tradición jainista y su movimiento vegetariano. One of the ancient Indian tradition is Jainism. Really wonderful, strictly non-violent way of life. Your organization, you see, really have great potential to promote in the society non-violent and also including vegetarianism. El Kashag, el gabinete de la Administración Central Tibetana, nombró a Shadrok Tashi Gyatso como secretario político de la Administración Central Tibetana. Shadrok Tashi Gyatso anteriormente se desempeñó como secretario de la Comisión Suprema de Justicia del Tíbet. El Sikhion también anunció el nombramiento del secretario adicional Tenzin Lekshai como nuevo portavoz oficial de la Administración Central Tibetana. También permanecerá como director del Instituto de Política del Tíbet hasta que el señor Dawat Sering, representante de la Oficina del Tíbet en Taiwán, asume el cargo. El exsecretario del Departamento de Finanzas, Yeshe Wanmo, tomó el cargo como secretario de la Comisión Suprema de Justicia Tibetana. El jueves de la semana pasada, 3 miembros del Parlamento alemán, Margaret Baus, Maria Klein-Schmink y Claudia Roth, vicepresidenta del Parlamento alemán, extendieron sus saludos para felicitar al Sikhion Pempa Tsering por su victoria electoral. Además, reafirmaron su apoyo continuo y solidaridad al pueblo tibetano. El lunes de esta semana, el Instituto Tibetano de Medicina y Astrofísica, Mense Kang, felicitó al Sikhion Pempa Tsering por su visita oficial al instituto. El Sikhion elogió el rápido progreso logrado por el Mense Kang a lo largo de los años y alentó a que el instituto desempeñe un papel crucial no solo en brindar atención médica, física y mental al público, sino también en empoderar a los jóvenes a proporcionar recursos para la educación y la generación de empleo. El jueves de la semana pasada, la Oficina del Tíbet en Ginebra publicó un informe titulado 100 atrocidades del Partido Comunista Chino en el Tíbet, un manual sobre la historia de las atrocidades del Partido Comunista Chino en su 100º año. El manual se ofrece como recordatorio de que este aniversario no es una prueba de éxito, sino que se ha producido más bien debido a las reglas opresivas sobre las libertades de las personas dentro del país. El manual busca desafiar los intentos del Partido Comunista Chino de borrar su violenta historia, rastreando algunos de los más brutales crímenes en el Tíbet desde la ocupación. El miércoles de la semana pasada, la Oficina del Tíbet Washington, D.C., en colaboración con IPK Media, organizó un seminario en línea sobre la destrucción de China en el Tíbet, un día antes de que el Partido Comunista Chino celebrara su centenario. Este evento fue parte de una discusión de 100 horas dirigida por académicos chinos de todo el mundo sobre las políticas destructivas del Partido Comunista Chino. Los oradores hablaron sobre las violaciones de derechos humanos infligidas a los tibetanos en el Tíbet y cómo las autoridades chinas están cinizando a los tibetanos en el Tíbet. La Oficina del Tíbet en Londres organizó una mesa redonda virtual titulada Su Santidad el Dalai Lama sobre su llamado al mundo sobre el medio ambiente y el clima. En el 86 cumpleaños de Su Santidad, el evento recordó una de las principales preocupaciones y contribuciones a la humanidad de Su Santidad, que son los problemas ambientales urgentes que enfrenta nuestro planeta. Este año, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático COP26 se llevará a cabo en el Reino Unido y dado que hay muchas expectativas de que los políticos, diplomáticos y jefes de Estado se concentren en lograr un acuerdo sobre las 0 tasas de emisión y la temperatura climática global objetivo.
El lunes de la semana pasada, el senador irlandés Malcolm Byrne habló en la Cámara Alta del Parlamento irlandés para condenar el genocidio y los abusos contra los derechos humanos cometidos por el Partido Comunista Chino en el Tíbet, Hong Kong y Xinjiang. We know about how the Tibetan people have been subjected to brutal persecution and repression for decades. We've seen through, over the last year, the introduction of the national security law that China has crushed press and legal freedoms in Hong Kong and has detained political opponents and dissidents there. And those MEPs who have not only condoned the human rights abuses of the Communist Party, indeed, it's not a surprise because they backed Lukashenko, they backed Assad, they backed Maduro, we need to call them out. Además dijo que los eurodiputados que buscan defender las acciones de Beijing deben rendir cuentas y la Unión Europea y sus partidos miembros también deben decidir si comparten esos puntos de vista. Es todo por hoy, nos vemos la próxima vez, que tengan una excelente semana.